Buenos días, profesor. Chévere, muchachos. A ver, chicos. Ahora vamos a analizar los llamados impuestos directos. Estos impuestos directos sí nos van a ayudar a poder reducir desigualdad, ¿no? Los directos sí ayudan a reducir desigualdad. ¿Por qué? Porque estos impuestos directos van a recaer sobre las propiedades y los ingresos. Entonces, al recaer sobre las propiedades y los ingresos, eso nos permite poder identificar exactamente a aquellos pues que son más poderosos, ¿verdad? Nos permite identificar a la famosa gentita, ¿no? A los que tiene. Y le cobramos el impuesto pues directo a la vena, ¿no es cierto? Entonces, un ejemplo de impuesto directo es el llamado impuesto predial. El predio va a ser identificado como el terreno y las edificaciones que se construyan sobre ese terreno. Ese es el predio. Profesor, ¿y cuánto de impuesto predial voy a pagar? Eso va a depender del valor del predio. ¿Estamos bien? Eso va a depender del valor del predio. Va a depender del valor del predio, ¿verdad? Por ejemplo, acá, en borrador. Si el predio vale hasta 15 unidades impositivas tributarias, ¿no? Si vale hasta 15 unidades impositivas tributarias, el impuesto predial que va a pagar es del 0.2% del valor del predio. ¿Cuánto vale una UIT? Para que usted tenga una referencia, ¿no? Porque acá le dicen 15 UIT. La unidad impositiva tributaria para este año está valorizada en 5.150 soles. 5.150 soles es el valor de una UIT. Entonces usted multiplique 15 por 5.150, ¿no? Si su predio vale hasta ese monto, pague el 0.2. Si su predio vale hasta 60 unidades impositivas tributarias, si vale hasta 60, el valor que va a pagar es del 0.6% del valor del predio. Si vale más de 60 UIT, el valor que va a pagar usted es el 1% del valor del predio, ¿no? Entonces, conforme ese predio sea más costoso, entonces se va a pagar más, ¿no? Conforme el predio sea más costoso, entonces se paga más. El otro impuesto directo es el impuesto a la renta. Este término renta significa ingreso. O sea, el impuesto a la renta lo pagan todos aquellos que reciban ingresos. Ingresos por diferentes actividades, ¿no? Y eso se clasifica en categorías. En categorías, ¿no? Por ejemplo, yo soy un trabajador. Y yo como trabajador recibo ingresos, ¿verdad? Yo como trabajador recibo ingresos. Yo pago mi impuesto a la renta tanto de cuarta y de quinta categoría. Profesor, ¿por qué usted paga de cuarta y quinta? Porque yo recibo ingresos de estas dos formas. Yo recibo ingresos cuando trabajo de manera independiente, ¿no? Cuando trabajo de manera independiente,
yo emito mi recibo por honorario, ¿no? El recibo por honorario lo emiten los trabajadores independientes. Entonces, si doy clases de micro o macroeconomía, clases particulares a chicos de las universidades particulares, me pagan y emito mi recibo por honorario, ¿verdad? Entonces, al emitir mi recibo por honorario, tengo ingresos por hacer un trabajo independiente. Y eso está sujeto al impuesto a la renta de cuarta categoría. Pero también recibo ingresos por realizar trabajos dependientes, ¿no? Acá es como empleado. Por ejemplo, yo recibo ingresos que me paga el Grupo Ciencias. Entonces, acá yo estoy realizando un trabajo dependiente, ¿no? Un trabajo dependiente es cuando tú cumples un horario de trabajo. Tienes un horario de entrada y un horario de salida, ¿no? Por ejemplo, hoy día dicto en el Grupo Ciencias de 8 a 2 de la tarde nomás. Ya después de las 2 de la tarde, trabajo de manera independiente hasta las 10 de la noche el día de hoy. Entonces, en la tarde trabajaré de manera independiente. Por esos ingresos pago cuarta categoría. Pero ahora en la mañana estoy trabajando dependientemente y por esos ingresos que reciba, quinta categoría. Simple, ¿verdad? ¿Qué pasaría si el gobierno exonera a los trabajadores del impuesto a la renta de tercera y cuarta categoría? ¿Qué pasaría si el gobierno lo exonera? ¿Sería válido decir que esa exoneración va a formar parte del gasto de gobierno, muchachos? ¿Sería válido decir eso? Que las exoneraciones tributarias forman parte del gasto de gobierno. A ver si ustedes tienen la A. Ahí está, sí, muy bien, usted, la felicito, usted ha estado atenta el día de ayer, ¿verdad? Las exoneraciones, cualquier exoneración tributaria está catalogado dentro del gasto de gobierno. No olviden ese dato, ¿ah? Incluso hay una pregunta de su material del día de ayer que trata sobre esas exoneraciones, ¿ya? A ver, ahora de tercera categoría. De tercera categoría lo reciben o lo pagan los que reciben ingresos por actividades comerciales e industriales. Entonces, los que reciben ingresos por actividades comerciales e industriales pagan tercera categoría. Por ejemplo, la Bacus. La Bacus recibe ingresos por una actividad industrial. La Bacus está dentro de lo que se conoce como la industria cervecera. La industria cervecera va a comprender a todas las fábricas que producen cerveza. La dominante es la Bacus, ¿no? La Bacus domina el 95% del mercado cervecero peruano. El 5% restante es las empresas cerveceras artesanales. Entonces todos ellos, por ingresos, pagan tercera categoría. También las actividades comerciales, ¿verdad? Por ejemplo, hipermercados Metro, WOM, se dedican al comercio. Entonces, los ingresos que ellos tengan por esa actividad comercial está sujeto al impuesto a la renta de tercera categoría. De segunda categoría, ¿quién lo paga? De segunda categoría lo pagan los que reciben ingresos por colocación de capitales. Acá, por ejemplo, estás hablando del préstamo de dinero, ¿no? Del préstamo del dinero, de la compra de bonos, del reparto de utilidades de las empresas para los accionistas. Entonces, todos esos ingresos por colocar capitales, segunda categoría. Y primera categoría, los que reciban ingresos por alquileres. Profesor, alquilo terrenos, alquilo chacras, alquilo casas, alquilo edificios, alquilo maquinaria, alquilo barcos. Los ingresos que obtenga producto de alquileres está sujeto al impuesto a la renta de primera categoría, ¿verdad? Si hay un gobierno
que de verdad quiere reducir la desigualdad, si quiere reducir la desigualdad, ¿a qué impuestos debe atacar? Debe atacar a los impuestos directos. De esa manera se reduce la desigualdad. Pero ¿qué observamos? Observamos acá en toda Sudamérica que los gobiernos tienen la mayor cantidad de ingresos, no producto de los impuestos directos, sino producto de los impuestos indirectos, como es el caso del IGB. El IGB es el impuesto que para el Estado le va a generar la mayor fuente de ingresos. Entonces, pregunto, ¿los indirectos sirven para reducir desigualdad? ¿Qué opinan ustedes? Los indirectos, no, ¿verdad? Los indirectos no reducen desigualdad. Ah, entiendo, profe. Ahora, vayamos a la naturaleza. Al hablar de la naturaleza de los impuestos, nos encontramos con dos importantes situaciones, ¿verdad? Impuesto de naturaleza progresivo frente al regresivo. Acá he puesto la forma fácil de entenderlo, ¿no? El progresivo he puesto, ¿no? Quien gana más, más paga. Quien menos gana, menos paga. O sea que en el progresivo hay una relación directa entre el nivel de ingresos que posees y la tasa impositiva que vas a pagar. Eso podríamos representarlo de esta manera. A ver, acá en borrado. Lo podemos representar así. Acá ponemos a la base, o sea, sobre qué vamos a recabar o cobrar los impuestos. Y en este otro eje ponemos la tasa impositiva, ¿no? Y vamos a poner a representar el progresivo con una línea creciente. Se le dice creciente cuando obviamente va hacia arriba, ¿no? Acá usted nota claramente cómo está creciendo, ¿verdad? A ese se le llama de naturaleza progresivo. Entonces, si la persona, por ejemplo, ponemos la base que va a ser el ingreso, si la persona gana más, ¿no? Si la persona gana más, el hecho de ganar más involucra que le cobremos una mayor tasa. Si usted gana 10, le cobramos el 8%. Pero si usted gana 100, le cobramos el 12%. Más base, más tasa. Menos base, menos tasa. Un ejemplo, profesor, de un impuesto de naturaleza progresiva, podríamos poner acá el impuesto a la renta. Recuerden ustedes que renta es ingreso, o sea, el impuesto a la renta es el impuesto a los ingresos, ¿verdad? Lo cual sería correcto, lo cual es correcto. Si te preguntan en tu examen de admisión, el impuesto a la renta es de naturaleza progresiva. Pero si hablamos del regresivo, ¿qué he puesto ahí? En el regresivo he puesto quien gana menos, menos paga. Y quien menos gana, más paga. Profe, eso está bien extraño, ¿ah? Profe, mira, vamos a ponerlo acá. El regresivo estaría representado por una línea decreciente. O sea, una línea que va hacia abajo, ¿sí o no? Por ejemplo, el que gana 10, vamos a poner que va a pagar un impuesto de 6. Y el que gana 100 va a pagar un impuesto de 2. Profesor, pero no me parece justo que el que gane más pague menos y el que gane menos
pague más, profe. Si un gobierno pone un impuesto a la renta que sea regresivo, profe, la población se levanta. La población se levanta. No, por ejemplo, ¿quién se ha levantado? ¿Qué población se ha levantado porque le están subiendo los impuestos? Kenia, ¿verdad? Kenia se ha levantado porque el presidente de Kenia, el señor William Ruto, así es su nombre del señor, William Ruto, presidente de Kenia, ha dicho que piensan subir el IVA, o sea, el impuesto al valor agregado al pan, en este caso al pan, lo va a subir a 16%. Y la población de Kenia se ha levantado, ha reclamado duro. 20 muertos se contabilizan. 20 muertos. Y ya el presidente de Kenia ha dicho, he tomado lectura del pueblo, he escuchado la voz del pueblo, que no quiere subida de impuestos. Ya no lo vamos a subir. Mira, había tenido que haber 20 muertos para que recién ellos se den cuenta que no deben subir ese impuesto. ¿Te das cuenta? Bueno, profesor, le he entendido que el regresivo es quien más gana, menos paga, pero ¿cuál sería el ejemplo? El ejemplo sería la reinversión de las utilidades. Eso sí sería un buen ejemplo de un impuesto de naturaleza regresivo, porque estarías diciendo, señor inversionista, si usted reinvierte las utilidades en mi país, entonces le voy a cobrar menos tasa impositiva. Obviamente, si le digo que reinvierta sus utilidades y eso va a estar sujeto a menos impuestos, lo estoy tratando bien, ¿verdad? ¿Con qué intención lo trato bien? Para que se quede. Y si él reinvierte en nuestro país, eso ayuda a generar dinamismo dentro de nuestro país. ¿Te das cuenta? A ver, si vamos a una preguntita, hay una pregunta ahí que tiene una tabla en el material de ayer. A ver, página 6.1. Vayan a la pregunta 8, por favor. Ahí lean la 8. ¿Qué marcarían en la 8? En el material de ayer, Economía 1, ¿ah? A ver, todavía no escucho respuesta. Progresivo. Progresivo, ¿no? Claro, ¿no? Porque en este caso de la tabla, vemos nosotros que Pedro tiene una renta de 5 UIT y paga un impuesto de 8%. En cambio, Vladimir tiene una renta de 6 UIT, o sea, su renta es superior, pero el monto que paga impuesto a la renta se dispara a 14%. Entonces, quien gana más, quien tiene más ingresos, paga más. Entonces, definitivamente la respuesta en la pregunta 8 sería Ecuador, ¿verdad? De naturaleza progresivo. ¿Vale? Muy bien. Ahora vamos al segundo tributo. Recuerde usted que los tributos tienen una clasificación. Acá ponemos a los tributos. Los tributos, considerados como pagos obligatorios, los tributos se dividen en impuestos, en tasas y en contribuciones. Entonces, nosotros ya hemos visto los impuestos. Ahora vamos a ver las tasas. Estas tasas tienen todavía una subdivisión. Las tasas se dividen en arbitrios, en derechos y en licencias. Mira, en 3 se dividen las tasas. Todas estas tasas siempre van a ser pagos que haga la persona, ¿verdad? Pero en el caso de una tasa, de un arbitrio es el pago para poder mantener. ¿Qué vamos a mantener? Un servicio público, ¿verdad? Por ejemplo,
con el pago de nuestros arbitrios, estamos manteniendo el servicio público de seguridad ciudadana. Ahí están los serenos, ¿verdad? Estos señores que te cuidan cada vez que transitas por cualquier zona, ¿no? Los serenos, seguridad ciudadana, ¿no? También el pago de los arbitrios sirve para la limpieza de los llamados parques y jardines. Profe, pero al frente de mi casa hay otra casa, no hay ningún parque. Bueno, pero en tu distrito sí lo hay, ¿verdad? Y esos arbitrios que tú estás pagando sirve para limpiar, para mantener esos diferentes parques, ¿ok? Los derechos también es un pago, pero a diferencia de un arbitrio, el arbitrio es para mantener. El derecho no es para mantener, el derecho es para usar. ¿Y qué vamos a usar? Vamos a usar un bien público y un servicio administrativo público. Por ejemplo, un peaje, ¿no? Un peaje. En el caso del peaje, es el pago para usar, ¿qué cosa? Usar una carretera que se supone que está muy bien asfaltada. Pero acá tengo que hacer la aclaración. La carretera es considerada un bien público, eso es cierto. Pero la carretera es un bien público impuro. Profesor, ¿y cómo se reconoce un bien público impuro? Un bien público impuro se caracteriza porque cumple las siguientes condiciones. Dice, no rival. Al decirte no rival, significa que varias personas lo usan en el mismo momento. Pregunta, ¿pasa eso con una carretera? Esa carretera puede ser usada por varias personas en el mismo momento. También puede significar que tu consumo no restringe el consumo de los demás. Entonces, mi consumo de esa carretera no elimina, no reduce tu consumo. Eso significa no rival. O sea, el que yo consuma ese bien no te perjudica a ti en nada, ¿verdad? Eso es no rival. Y la otra condición es que sí es excluyente. ¿Qué significa que sea excluyente? Significa que hay que pagar para usar. Entonces, ese es un bien público impuro. El alumno curioso dice, profe, ¿y cómo sería un bien público puro? Un bien público puro sería aquel que es no rival, pero a la vez también es no excluyente. Cuando te dicen no excluyente, significa que no tienes que pagar nada, ¿verdad? Simplemente lo disfrutas. Ejemplo, un bien público puro sería la defensa nacional. La defensa nacional sí sería un bien público puro. Ya. Profe, buena, me ha hecho recordar, Entonces, el derecho es para usar bienes públicos, pero ¿qué tipo de bienes públicos son? Impuros. Una carretera. También para usar un servicio administrativo. En el caso del uso de un servicio administrativo, podríamos poner acá el duplicado del documento nacional de identidad. Licencias. Tercer tipo de tasa, una licencia. Las licencias van a ser pagos para obtener la autorización de realizar una actividad en provecho particular. Por ejemplo, la licencia de construcción.
Si bien es cierto, la municipalidad te va a dar esa licencia de construcción, tú vas a construir en base a los parámetros que te da la municipalidad, ¿verdad? En base a las recomendaciones que te da la municipalidad. No es que tú hagas lo que tú quieras, tampoco es así, ¿verdad? Por ejemplo, ellos tienen que supervisar el metraje de la zanja, ¿verdad? Tienen que supervisar hasta qué altura está permitida hacer, ¿no? Tienen que supervisar si cumples con el horario de trabajo, si cumples con la ruta en la cual se entrega la mercancía, ¿no? Como ladrillo, fierros, etc., ¿no? Y para terminar, el tercer tipo de tributo. ¿Cómo se llama el tercer tipo de tributo? Se llama contribución. Las contribuciones son pagos periódicos de dinero para poder hacer una bolsa de dinero. ¿Y esa bolsa de dinero para qué va a servir? Esa bolsa de dinero va a servir para poder implementar un bien o un servicio público. Vamos a ponerlo por acá. A ver, miren muchachos, un ejemplo de contribución bastante conocido es ESALUC. ESALUC es un ejemplo de contribución. ¿Quién paga ESALUC? ESALUC lo paga las empresas. Profe, pero le descuentan al trabajador. No le descuentan al trabajador. Ese es un aporte hecho por la empresa. Entonces, la empresa aporta a ESALUC, ¿no? Para que el trabajador se pueda atender. Entonces, ese aporte económico constituye una bolsa de dinero. Ahí está esa bolsa de dinero que se ha hecho, ahí se está aportando. Entonces, cuando el trabajador lo requiera, va a ESALUC y se atiende. Entonces, de esta bolsa de dinero se utiliza pues para pagar el salario de los médicos, se utiliza para pagar pues las medicinas que se compra, ¿no? Se utiliza para mantener la operatividad de ESALUC, ¿no? Ese es un caso práctico de lo que es una contribución. Pero no solamente ESALUC es una contribución, también pues tenemos a SENATI, Servicio Nacional de Adiestramiento en el Trabajo Industrial, SENATI, Servicio Nacional de Adiestramiento en el Trabajo Industrial. Otro, SENCICO, Servicio Nacional de Capacitación en la Industria de la Construcción. Una vez más, Servicio Nacional de Capacitación en la Industria de la Construcción. ¿Te das cuenta? Profesor, pero en este caso me ha dado 3 ejemplos de contribución, pero para servicios públicos. ¿Podrían darse ejemplos de contribución para bienes? Claro. Por ejemplo, por una situación de contribución podría construirse una posta médica. Si la gente contribuye, podría construirse un hospital, ¿no es cierto? Una pequeña pista, ¿no? Podría ahí también. Bien, chicos. ¿Preguntas? Tómenle su fotazo, por favor.
Ya está, ¿verdad? ¿Sí le tomaron? Bien, vamos con las preguntas. Agarren su material, muchachos. A ver, comencemos con el 1, ¿ya? A ver, la primera pregunta nos dice, Indecopi, ¿no? Indecopi es un ente regulador que tiene que vigilar la libre competencia. Dice, Indecopi sancionó con una multa de 2 millones a Papelera Reyes por difundir publicidad engañosa en sus medios digitales, ¿no? Tales como página web, redes sociales, etc. Tomando en cuenta los ingresos del presupuesto general de la República, se puede inferir que hace mención de un ingreso. A ver, vamos a ver. Miren, muchachos, si vemos acá la estructura del presupuesto, en el presupuesto público tenemos el rubro de los ingresos y el rubro de los egresos. Ingresos y egresos. Ya. Dentro de estos ingresos, y por si acaso aclarar, que el ingreso del presupuesto público para este año 2024 es 240.806 millones de soles, ¿verdad? Para el año 2024. Ahora, de ese ingreso hay un primer rubro llamado el ingreso corriente. Los ingresos corrientes son aquellos ingresos que el Estado tiene de manera continua, ¿ya? Y esos ingresos corrientes vienen a ser ingresos tributarios. Los ingresos tributarios pues son producto de los tributos, ¿no? De impuestos, tasas, contribuciones, ¿verdad? Esos son los ingresos tributarios. Y también hay ingresos corrientes no tributarios, como por ejemplo el ingreso de las multas, ¿no? En este caso, de la primera pregunta, nos está hablando que es una multa. Y si es una multa, ¿ya? Si es una multa, eso tendría que ser no tributario. Alternativa, bicarbonato, ¿verdad? Bicarbonato. 2. El titular del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? El MEF, anticipó que el Ejecutivo estaría evaluando gravar a las plataformas virtuales, digitales, comerciales,
que operan en el país como parte del plan para incrementar la tributaria para financiar en parte el puntos suspensivos público, ¿verdad? Bien. ¿Qué significa grabar? ¿No? Grabar significa poner, ¿no? Por ejemplo, antes nosotros teníamos los famosos cassettes, que seguramente alguno de ustedes lo ha visto, ¿no? Entonces, en ese cassette en blanco grabábamos la música que nos gustaba. Entonces, en ese cassette, esa cinta que estaba en blanco, ahora grabábamos encima la música y el cassette reproducía la música, ¿verdad? Entonces, grabar significa poner, ¿no es cierto? Entonces, dice ya, esta actividad no tiene impuestos, entonces le voy a grabar impuestos. Entonces, si le voy a grabar impuestos, significa que le estoy poniendo impuestos, ¿verdad? ¿Y por qué le pongo el impuesto? ¿Por qué le grabo el impuesto? Porque quiero generar ingresos. Por ejemplo, durante el gobierno de Toledo, se creó el ITF. ¿Qué es el ITF? El ITF es el impuesto a las transacciones financieras. Ese es el ITF, impuesto a las transacciones financieras. Entonces, este ITF se graba, ¿no? Se graba a todo tipo de transacción financiera. Entonces, haces una transacción financiera, ITF vas a pagar, ya se le grabó. ¿Y eso qué genera? Genera ingresos, ¿verdad? Entonces, le grabo a eso para generar ingresos. Y de esa manera, el Estado pueda recaudar más. Y si el Estado recauda más, puede financiar su presupuesto, ¿no? Entonces, eso haría que la respuesta... A ver, están que me llaman ahorita. Creo que es una... Vamos a echar que va curiosidad. A ver. Eso hace que la clave en la 2 sea avioncito, ¿verdad? Recaudación, presupuesto. Clave, avión. Profesor, Dime. ¿por qué no puede ser la C? La base. Para incrementar la base tributaria. Lo que pasa es que la base tributaria es sobre algo, ¿no? Un monto específico, ¿no? ¿No es cierto? Un monto específico. Ingresos, vamos a ponerle un 16%, ¿no? De ahí le decimos ingresos, un 17%, un 18%. Entonces ahí le estamos incrementando la base, ¿no es cierto? La base. Pero lo que queremos nosotros es incrementar la recaudación, ¿no es cierto? Incrementamos la recaudación para poder tener mayor cantidad de presupuesto. Y cuando decimos queremos subir la recaudación, ¿no? Entonces dicen, ya, educa a la población. Una población educada pagará sus tributos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Una población educada pagará sus tributos? Puede ser, ¿verdad? Puede ser que sí. Puede ser que sí. Puede ser que sí. Pero ¿qué pasa si esa población educada
tiene una cultura de evadir tributos. Entonces, si ya tiene una cultura de evadir tributos y ahora la educas, simplemente lo que vas a hacer es que esta población educada busque diferentes métodos para no pagarlo, ¿sí o no? Porque ya tiene esa cultura. La cultura, ¿qué vendría a ser? Un patrón de conducta socialmente aprendido. Entonces ya está insertado en ellos. Entonces, si queremos cambiar, tendríamos que modificar ¿qué cosa? Su cultura. Y dígame, ¿modificar su cultura será fácil? No. No es fácil, ¿verdad? Bien. Los estragos que dejó la pandemia del COVID-19 en el 2020, la inflación el 21-22 y las lluvias y huaicos en el 23, toda una lágrima es eso, ¿no? Mira, ve, o sea que tragedia tras tragedia, ¿no? Y muchas veces no nos hemos dado cuenta de todo eso, ¿no? Dice, causaron un duro golpe a la economía de las familias. Ante esta situación, el gobierno destinó una serie de ayudas económicas inmediatas o popularmente llamadas bonos, con el propósito de apoyar a la población afectada y más pobre del Perú. Muy bien. Hagamos la diferencia entre un subsidio y una subvención. Cuando se habla de un subsidio, estamos hablando de una ayuda económica, pero para financiar una emergencia, ¿no? Entonces, siempre cuando hay una emergencia y hay que ayudar económicamente, eso se llama un subsidio, ¿no? Un subsidio, emergencias, ¿no? El COVID, la gente dio su bonito en el COVID, ¿no? Y eso era que estaban recibiendo un subsidio de parte del Estado. En cambio, una subvención no es para financiar una emergencia. Una subvención es para financiar un proyecto, ¿no? En el caso de una subvención está cumpliéndose ahí la función reguladora del Estado, ¿no? Entonces, reguladora y subsidiaria es la palabra. Por ejemplo, el Estado no se debe meter en la actividad privada, ¿sí o no? Pero sí se debe meter si es que el capital privado no entra. Por ejemplo, el capital privado no hace carreteras, ¿no? Entonces se hace un proyecto de carreteras. ¿Y quién tiene que hacer esa subvención? Es el Estado, ¿no es cierto? Ese es un proyecto. O de repente, pues, un proyecto educativo, ¿no? En la cual vamos a rescatar a los chicos con talentos deportivos, ahí está, ¿no? Entonces el Estado hace un proyecto y dice, a ver, ¿dónde encontramos chicos con buen biotipo? Nos vamos para Chincha, ¿no? En Chincha hay chicos con buen biotipo. Entonces de ahí vamos a hacer una subvención y vamos a financiar para sacar joyas deportivas, ¿no? En vóley nos vamos a Posuso, ahí encontramos chicas de ascendencia alemana, chicas altas. Entonces sacamos un proyecto y destinamos dinero para sacar talentos en el vóley y nos den logros en el futuro, ¿no? Entonces eso sería una subvención, ¿no? Financiar proyectos. Bien, entonces acá en la pregunta está hablando en la 4 de los bonitos, ¿verdad? ¿No es cierto? Perdón, en la 3 está hablando de los bonitos, ¿no? En la 3. Entonces esos bonos, esas ayudas económicas se llaman subsidios. Clave casita, ¿no? 4. El primer poder del Estado, el llamado Poder Legislativo, en abril del 2022 aprobó a productos básicos,
en un infructuoso intento por bajar los precios del pollo, huevos, leche y harinas de trigo, para que sea accesible al bolsillo de la población, ¿no? A ver, vayamos a ver. Para esto, recordemos pues a los llamados impuestos indirectos. Los impuestos indirectos son aquellos impuestos que están incluidos en el precio del producto, ¿no? A eso se le llaman los impuestos indirectos, ¿no? Recuerda que el precio de demanda, que es el precio que uno paga a la hora que compra un producto, va a ser igual al precio de oferta, que es el precio que recibe el vendedor, más los impuestos indirectos, ¿verdad? Entonces, estos impuestos indirectos van a afectar al precio de demanda en relación directa. Recuerda que hicimos esto, ¿no? Si, por ejemplo, el precio de oferta es 2,80 soles y el impuesto indirecto es de 20 centavos, el precio que pagas es de 3 soles. Si el gobierno sube los impuestos indirectos a 50 centavos, entonces el precio que vas a pagar es de 3,30 soles. Por lo tanto, nos damos cuenta que los impuestos indirectos y el precio están evolucionando en el mismo sentido, tienen relación directa. Si el impuesto indirecto se eleva, entonces se va a elevar el precio que paga el consumidor. Si baja el impuesto indirecto, entonces debe bajar el precio de demanda, ¿no? O sea, el precio que paga el consumidor. Entonces, si yo quiero ayudar a la población, voy a presionar a que el precio baje. ¿Sí o no? Voy a presionar a que el precio baje. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que bajar los impuestos indirectos. ¿Sí o no? Entonces, acá, al bajar los impuestos indirectos, la pregunta se asocia a exonerar, ¿sí o no? Si yo exonero el impuesto indirecto, el precio que el público va a pagar va a ser menor, ¿sí o no? Va a tener que bajar. Pero, ¿qué impuesto indirecto le exonero? ¿Le exonero el IGB o le exonero el ISC? ¿No? Ahí te está dando una serie de ejemplos de qué productos, ¿ah? El ISC descartado. ¿Por qué descartado el ISC? Porque el ISC se le cobra a los productos dañinos y a los productos de lujo. Productos dañinos como por ejemplo los licores, las gaseosas, los cigarros, el combustible diésel, ¿no es cierto? Productos lujosos, las joyas, ¿no? Como por ejemplo el reloj de Dina Boluarte, el famoso Rolex, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero que baje el precio de los productos básicos, ¿no? El precio de los productos básicos, no podría exonerar el ISC, pero no seas malo, o sea, eso en nada afectaría, ¿verdad? ¿Cuál tendría que exonerar? Tendría que exonerar del IGB, ¿sí o no? Si le exonero del IGB, al menos en teoría, el precio tendría que bajar. Digo, al menos en teoría, porque en la realidad eso no pasa. En la realidad eso no pasa, porque los vendedores no van a bajar el precio, ya que ellos quieren ganar siempre más. ¿Está bien? Entonces, la respuesta a la pregunta número 4 sería pues la alternativa bicarbonato, exoneración del IGB. ¿Estamos bien? Exoneración del IGB, ¿no es cierto? Y esa exoneración del IGB, ya les dije, eso significaría también incremento del gasto de gobierno. Toda exoneración tributaria va a formar parte del gasto de gobierno, no vayas a olvidar eso. 5. Dice, según SUNAT, en mayo la recaudación del IGB llegó a 7.000 millones de soles, lo que representa una contracción de 12.6% respecto de mayo del año pasado, o sea, se está recaudando menos.
Por su lado, los ingresos por impuesto a la renta fueron de 4.000 millones, equivalente a un descenso del 16%, debido primordialmente a ver, vayamos a la pizarrita. ¿Recuerdan ustedes que ayer veíamos mecanismos por el cual las personas no pagaban sus tributos? Y los mecanismos eran la evasión y la elusión tributaria, ¿cierto? Entonces, la elusión era no pagar el tributo total o parcialmente, pero aprovechándose de un vacío legal, o sea, de una situación no normada. Aprovecharse de ese vacío legal, de esa situación no normada, es como encontrar una ventana abierta. Entonces, encontramos una ventana abierta y nos metemos por ahí. No pagamos el tributo, ¿no? Pero esas ventanas abiertas, esos vacíos legales no son muchos, son poquísimos. Y cuando el Estado lo detecta, cierran las ventanas. Entonces, si bien es cierto, la elusión golpea al gobierno porque la gente no paga el tributo aprovechándose del vacío, pero no son muchos. O sea, el golpe que tiene el Estado producto de una elusión es poco, es leve, ¿no? Es leve, no hay muchos vacíos. Yo recuerdo una vez un estudiante que decía: profesor, yo no voy a pagar ningún tributo porque voy a parar haciendo elusión tributaria. No, campeón, para todo no se puede hacer elusión porque son pocos los casos, ¿verdad? Entonces, como acá es poco, la gente se adrede, ¿qué hace? Evasión, ¿verdad? ¿Y la evasión qué cosa es? Es el uso de métodos ilegales para no pagar tributos. Un método ilegal podría ser el no declarar los ingresos. Entonces, esta evasión sí es un duro golpe para el país. Entonces, en la pregunta nos dice cuál es el que primordialmente afecta, ¿sí o no? El que primordialmente afecta sería entonces la clave argentina, evasión tributaria, ¿ya? Clave argentina. 6. El segundo poder del Estado, el llamado Poder Ejecutivo, ha enviado al Congreso el proyecto de ley del sector público para el año 2024 por un monto de 235.489 millones de soles. Claro, ¿no? Pero al final el presupuesto no fue aprobado por ese monto. Al final el presupuesto fue aprobado por 240.806 millones. Al final así se aprobó, ¿verdad? O sea, mira, lo subieron, ¿no? Se presentó el proyecto por 235.000, pero al final se aprobó, ¿no? Por 240.000 millones. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. A ver, ahí la respuesta puede ser de cajón enanita, ¿sí o no? Enanita. El presupuesto público, ¿ya? Clave enanita. Bien. 7. A ver, te quiero ver. A ver, los que han estado atentos. A ver, los que han estado atentos, esta pregunta 7 deben responderla rapidísimo. El ministro de Economía y Finanzas
anunció que el gobierno ampliará la lista de fertilizantes que no están gravados con el 18% del IGB para impulsar el sector agrario, ¿no? En medio de la pandemia COVID-19, con lo cual aumentarán. A ver, ¿cuál sería la respuesta ahí en la 7? ¿Qué va a aumentar ahí, muchachos? La A, ¿verdad? Recuerdan que las exoneraciones son gastos. Las exoneraciones tributarias para el Estado son gastos, porque es algo que el Estado debería cobrar, ¿sí o no? Pero como lo exonera, se lo devuelve a la población. Entonces, ese es un gasto. Cuando el gobierno exonera más, ¿no?, su gasto se incrementa. ¿Está bien? Bien, entonces ya está, pues, ¿no? 7, avioncito. ¿Ya? A ver. Número 8. Pero la 8 ya la hicimos, ¿verdad? La 8 ya la hicimos. La 8, ¿cuál era la clave? Ecuador, ¿verdad? 8, Ecuador. 9. Dice: César se acaba de sacar la tinca con un premio de 10 millones de soles y decide comprarse una casa de 500 metros cuadrados en el distrito de Chaclacayo, con piscina, una pequeña catarata en la entrada, 8 habitaciones, 4 baños, sala, comedor, cocina y un jardín amplio para que puedan jugar sus hijos. Dicha casa está valorizada en $800,000. ¡Hala! Pero tendrá que pagar un tributo muy alto todos los años por ser dueño de dicha propiedad, ¿no? Dicho tributo pagado a la Municipalidad de Chaclacayo es considerada como: eso, muchachos, es un impuesto predial, ¿ya? Ese es un impuesto predial, ¿no? Es un impuesto predial. ¿De acuerdo, chicos? Un impuesto predial. Entonces, ¿la clave cuál es? La clave, la C, ¿no? C, claro, porque el impuesto predial es un impuesto directo. Oye, pero qué loco, ¿no? Qué loco. Si yo me saco la tinga, no me compro una casa a ese precio, ¿ah? Porque ¿cuánto vas a pagar? El 1% de $800,000. En soles eso está más de 2 millones de soles. Entonces, todos los años vas a pagar... Provecho con ese pago. A ver, 10. Dice: uno de los principios tributarios que tiene como función. A ver, vayan leyendo esa pregunta, por favor. A ver, materiales del grupo Ciencias. A ver, ¿qué marcaron en la 10? A ver, los quiere escuchar, futuros cachimbos. Barcelona. Ay, está interesante, ¿ah? A ver, vamos a explicarla. Sí, está bien, campeón. Esa es la respuesta. A ver, dice 10. Informar y limitar el ejercicio de la potestad tributaria. Entonces, cuando dice informar y limitar
el ejercicio de la potestad tributaria lo que está haciendo ahí es poner un límite, ¿sí o no? Le está poniendo una barrerita, ¿sí o no? A ver, se ve esta parte de la pizarra, ¿verdad? Muy bien. Entonces, imagínate que ese es el ingreso. Ese es el ingreso. Ahí está. Llamemos al principio de la razonabilidad, ¿no? ¿Qué indica el principio de la razonabilidad? Te indica que hay que cobrar un impuesto que sea pagable, ¿no es cierto? Porque eso es lo que yo quiero al final, ¿no? Que me paguen el impuesto o el tributo, ¿no? Entonces tiene que ser pagable. Y para que sea pagable, pues tiene que ser accesible, ¿no? Entonces, si este es todo su ingreso, imaginemos que lo accesible es lo que aparece por acá. Ahí está. Accesible todo lo que aparece por ahí, ¿cierto? Entonces, mientras que el tributo esté dentro de este rango, está cumpliendo con el principio de la razonabilidad, ¿verdad? Ahí está. Pero ahí nos dice que se pone un límite. Entonces, al ponerle un límite, implica pues una camisa de fuerza, ¿no? Eso nos hace pensar que ahora está hablando de la no confiscatoriedad, porque el principio de la no confiscatoriedad es un límite, o sea, te dice un estate quieto. Eso implicaría que no puedes poner un impuesto más alto que este, no lo puedes poner. Porque si tú pones un impuesto más alto, no te van a pagar. Y si no te van a pagar, entonces tú como Estado vas a comenzar a embargar. ¿Te das cuenta? Entonces el Estado dice, señor, no confiscatoriedad. Al decirte no confiscatoriedad, te está diciendo que no puedes poner un impuesto muy alto. Porque si tú pones un impuesto muy alto, la intención tuya es embargar, porque no te van a pagar, pues, ¿no? Entonces, esa sería tu intención. Es por eso que el Estado te pone un límite, no confiscatoriedad, o sea, no un impuesto muy alto, ¿no? Entonces, ahí hay un límite. La segunda proposición dice, ser un mecanismo de defensa de ciertos derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la propiedad. ¿Verdad? Entre ellos el derecho a la propiedad. Obviamente, ¿verdad? Cuando dice entre ellos el derecho a la propiedad, entonces sigue en esta dirección, ¿verdad? La no confiscatoriedad, o sea, no confiscar la propiedad de las personas, que es un derecho fundamental. Y la tercera que dice, evitar que la ley tributaria afecte irrazonablemente y desproporcionadamente la esfera patrimonial de las personas. Entonces, lo razonable es que te cobren un impuesto que sea pagable, ¿sí o no? Eso es lo razonable. Si te ponen un impuesto más alto de lo que es razonable, eso se vuelve irracional, ¿no es cierto? ¿Y qué más dice? Se vuelve irracional y desproporcionadamente en la esfera patrimonial, o sea, reafirma que es no confiscatorio. Por eso que la clave sería Colombia, ¿no? Colombia. Ya está. Pregunta 11. Dice, los trabajadores independientes o dependientes podrán utilizar sus diferentes gastos efectuados durante cada ejercicio. Los gastos podrán ser utilizados para los ejercicios 21 y 22 de los siguientes porcentajes: hoteles, restaurantes, servicios profesionales, gastos efectuados en alquiler de inmuebles, ¿no? etc. Entonces dice, el texto anterior hace referencia ¿a qué? Hace referencia a las llamadas deducciones, ¿verdad?
Por ejemplo, esta semana acabo de pagar mi impuesto a la renta en la SUNAT, ¿no? Mi contador, pues meses atrás, en abril hizo la declaración, pero para pagar menos, o sea, para que me deduzcan el monto del impuesto, tengo que presentar pues recibos de atenciones médicas, recibos de restaurantes, ¿no? etc. Entonces, al presentar esos recibos, entonces me hacen deducciones, o sea, me deducen el monto a pagar, ¿verdad? Por eso es importante pedir pues esos comprobantes, ¿no? Entonces, ellos son las deducciones, ¿no? Entonces, 11, clave Barcelona, ¿no? 11, Barcelona. La 12 dice, si eres un propietario de un predio, ¿no? ¿Qué es un predio? Un predio es un terreno y sus edificaciones, ese es un predio, ¿no? Si eres propietario de un predio, estás obligado a cumplir con el pago de, ¿no? Entonces, ahí de verdad me da la impresión que es impuesto predial, ¿sí o no? Si eres propietario de un predio, entonces pagarás un impuesto predial. Pero, ¿qué más dice? Vamos a ver qué más dice. Dice, por la prestación y el mantenimiento de los servicios públicos. Ya eso es diferente, pues ya no es un impuesto predial. Entonces, por la prestación y mantenimiento de un servicio público a cargo de la municipalidad. En caso no se identifica al propietario, el encargado de realizar el pago será el poseedor del predio. Eso dice por la prestación y mantenimiento de un servicio público como limpieza, servicio público como seguridad ciudadana. Entonces eso se ya conoce con el nombre de los arbitrios, ¿verdad? Arbitrios. Entonces la 12 sería clave colonial, ¿verdad? Colonial. ¿Estamos bien? A ver. Vamos a buscar el otro material. A ver, un segundo mientras lo encuentro. Ya está. Acá dice, mediante un decreto legislativo. Los decretos legislativos, chicos, lo da el Poder Ejecutivo. Los decretos legislativos lo da el Poder Ejecutivo gracias a que el Congreso lo autorizó. Entonces, mediante un decreto legislativo, el gobierno modificó la ley de tributos a fin de permitir que las personas naturales y jurídicas, las personas naturales son las personas de carne y hueso, las personas jurídicas son las empresas, son las instituciones. Dice, a fin de que las personas naturales y jurídicas que realizan actividades empresariales puedan suspender o reducir significativamente el monto de los pagos del ejercicio 2020. La iniciativa se refirió al Ministerio de Economía y Finanzas, es parte del paquete de medidas aprobadas de soporte económico destinadas a apoyar a la micro, pequeña, mediana y gran empresa que le permite enfrentar los impactos de emergencia nacional de las actividades productivas debido a esta emergencia sanitaria. De acuerdo al texto, hace referencia a, como dice, actividades productivas, ¿no? Ahí estamos hablando pues de las industrias, ¿sí o no? ¿Recuerda qué cosa es una industria? Una industria es un conjunto de empresas que produce lo mismo, ¿no? Por ejemplo, la industria del calzado comprende a todas las empresas de todos los tamaños que se dediquen a producir calzado. ¿Te das cuenta?
Entonces, las industrias pues están afectos al pago al impuesto a la renta de tercera categoría. Alternativa Barcelona, ¿verdad? Barcelona. 2. 4 personas discuten sobre cómo se recaudan los fondos para el mantenimiento de parques y jardines de un distrito. ¿Ya? Mantenimiento, ¿no? Entonces, ¿de qué está hablando? ¿De un arbitrio, sí o no? De un arbitrio está hablando ahí. A ver, Alberto dice que la municipalidad cobra contribución a la población para el mantenimiento de un servicio público. No, Alberto está quinceado, ¿no es cierto? Eso no es una contribución, se llama arbitrio. Raúl dice que cobra para estos fines, se llama impuestos. No es impuestos, es arbitrio. César dice que el cobro que se hace en la municipalidad se llama arbitrio. Lo que dice César sí es correcto. Gonzalo dice que se llama licencia. No, Gonzalo, no es licencia. Entonces, ¿cuál de las personas mencionadas dice la verdad? César. César dice la verdad. Pregunta 3. De acuerdo con lo planteado con la curva de Laffer, en el cual hace una gráfica de dispersión relacionando la recaudación tributaria y la tasa impositiva cobrada, marque la alternativa que contenga las proposiciones verdaderas. A ver. 1. Dice, nos muestra que no siempre que se incrementa la tasa impositiva se recauda más. No siempre que se incremente la tasa impositiva se recauda más. Claro, no siempre es eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la curva de Laffer, ¿qué forma tiene? A ver, la curva de Laffer tiene la forma de una U invertida, ¿sí o no? Acá, la curva de Laffer tiene la forma de una U invertida, ¿no? Donde aquí existe una tasa óptima, ¿no? Entonces, en este primer tramo, si la tasa impositiva se incrementa, esta es la tasa impositiva, si se incrementa, ¿qué va a pasar con la recaudación? Va a subir, ¿sí o no? Entonces acá sí se demuestra que si sube la tasa, sube la recaudación. Pero si me paso de la tasa óptima y acá sigo subiendo la tasa, ¿qué va a pasar con la recaudación? La recaudación va a ir bajando, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces acá, cuando en esa proposición me dice, nos muestra que no siempre que se incrementa la tasa, ¿no? Se recauda más. Eso es verdadero, pues, porque acá incremento la tasa y la recaudación baja, ¿no? Entonces es verdadero. 2. Si se reduce la tasa impositiva, siempre aumentará la recaudación del Estado. Subrayen la palabra siempre. Siempre involucra que se cumple en todos los casos, y eso no es cierto. Eso se cumple solamente en la primera parte. Si acá le aplico reversa y bajo la tasa impositiva, la recaudación va a subir. En este otro tramo, si bajo la tasa impositiva, la recaudación va a bajar. ¿Estamos bien, chicos? Entonces la 2 es falsa. La 3, si la tasa impositiva es de 0 o 100%, la recaudación tributaria del Estado es la misma. Es cierto, si la tasa es 0 o 100, el Estado no recauda nada, entonces es la misma, pues, verdadero la 3. 4, a una determinada tasa impositiva genera una recaudación máxima.
si seguimos subiendo la tasa impositiva, la recaudación del Estado bajaría. Eso es verdadero. Esta sería la tasa óptima, ¿verdad? En esta tasa óptima se obtendría una recaudación máxima. Pero una vez que llego a la tasa óptima, si sigo subiendo la tasa impositiva, ¿qué va a pasar con la recaudación? Va a ir bajando. Entonces la clave correcta sería Barcelona. Barcelona. Pregunta número 4. En un escenario en el cual el gobierno sube una sola vez, pero de manera muy fuerte, los impuestos indirectos, y luego dicho gobierno se le ocurre subir continuamente los impuestos indirectos, esto generaría respectivamente ¿qué? Respectivamente ¿qué? ¿Qué generaría? A ver, vamos a borrar. Eso fue pregunta de admisión, ¿ah? Dice que sube una sola vez los impuestos indirectos, pero de manera muy fuerte. Entonces eso haría que el precio de demanda suba una sola vez, pero de manera muy fuerte. Al subir de manera muy fuerte, las compras caerían. Se desarmaran porque es muy fuerte la subida de precio. Entonces, si la gente está comprando menos, eso golpea a las empresas, induciéndolas por una recesión. ¿Ok? En la otra dice el aumento continuo de los impuestos indirectos. Eso haría que aumente de manera continua el precio del producto. El aumento continuo del precio, a eso se le conoce con el nombre de inflación. ¿Verdad? El aumento continuo de los precios, a eso se le llama inflación. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta sería recesión con inflación, ¿verdad? Recesión con inflación. Siguiente pregunta. Pregunta número 5. Dice, marca el valor de verdad de las siguientes proposiciones. La administración tributaria son las entidades que recaudan tributos, ¿no? Como SUNAT, por ejemplo, vela por el cumplimiento de las obligaciones tributarias para obtener la recaudación de los ingresos presupuestarios que garantice el equilibrio fiscal. Verdura, eso es cierto. 2. El IGB es considerado un impuesto indirecto, ¿sí?, que afecta en el Perú a los productos básicos como el pan y el arroz, ya que unos años que se eliminó su exoneración. El gobierno, bueno, es parcialmente cierto, ¿no? Es parcialmente cierto, porque sí afecta, ¿no? Pero el gobierno constantemente lo elimina, ¿no? Lo elimina. ¿Para qué elimina ese impuesto? Para que la población pueda comprar esos productos, ¿no? Ah, ya, pero acá dice que se eliminó su exoneración. No, con todos los años, o sea, cada cierto tiempo ratifica esa exoneración. Entonces, eso sería falso, ¿no? Eso sería falso, porque la exoneración continúa, ¿no? 3. El incremento de los aranceles de un producto de demanda elástica genera que el Estado peruano incremente sus ingresos por recaudación de dicho impuesto. Oye, ¿qué tal pregunta? Esa es Yucasa. Dice, el incremento de los aranceles a un producto de demanda elástica genera que el Estado peruano incremente sus ingresos por recaudación. Ay, ay, ay. A ver, vamos a ver si eso es verdadero o falso, ¿ya? Entonces, para esto nos ayudamos
de una tablita muy conocida. Precio, cantidad, recaudación o ingresos. Ya vamos a poner ingresos, que para el Estado sería su recaudación, pues, ¿no? Del 1 al 7, precio del 1 al 7, 5, 6, 7. Ya. Este precio va a ser el arancel. La cantidad va a ser el producto importado. Muy bien. Los primeros precios corresponden a la demanda inelástica. Los tres últimos precios, que son los precios altos, aranceles altos, a la elástica. Entonces multiplicamos. 7, 12, 15. 15, 12, 7. Entonces acá, en la elástica, si subimos el arancel 5, 6, 7, ¿qué pasa con la recaudación? Baja. Y si bajamos el arancel, sube la recaudación. Cuando el producto importado es elástico. Pero si el producto importado es inelástico, subes el arancel 1, 2, 3, ¿qué pasa con la recaudación? Aumenta. Y si bajas el arancel 3, 2, 1, ¿qué pasa con la recaudación? Baja. ¿Está bien? Entonces de esa manera sale esa pregunta, pues, ¿no? La 3 dice, el incremento de los aranceles a un producto de demanda elástica genera que el Estado incremente sus ingresos por recaudación. Es un producto elástico, si subimos el arancel, ¿subirá la recaudación? No, baja. Entonces, ¿es falsa la última, sí o no? La respuesta sería Barcelona. 6. Pedro piensa que el gobierno debe subir el impuesto a la renta en un 100% para que, ese está loco, para que el Estado pueda recaudar más. Pero sus amigos Vladimir y Guido le explican que con esta tasa de impuestos las personas practicarán evasión y elusión tributaria, por lo cual recaudarían menos, ya que un porcentaje del impuesto es muy alto. Lo anterior se sustenta en la FERPE, ¿no? Clave Barcelona. Muy bien, le dicto el resto de las claves. 7, casita. 8, Dinamarca. 9, Brasil. 10, Brasil. 11, Dinamarca. Y 12, Ecuador. ¿Apuntaron todas las claves que faltaban, muchachos? Muy bien, chicos. Ha sido un gusto trabajar el día de hoy con ustedes, muchachos. Me comentan si podría explicar la pregunta número 2 de la tarea. Ah, pero es tarea, pero para la próxima. Si no, no la hacen, pero. Bien, chicos, un gustazo. Como diría, un Gustavo, ¿no? Un Gustavo. Cuídense, chicos, ¿ah? Gracias.